Christine Spengler es una de las pocas mujeres reconocidas fotógrafas de guerra del siglo XX. Desde 1970 ha fotografiado e informado sobre los conflictos bélicos siempre desde el punto de vista de las víctimas de la guerra. Ha trabajado como fotógrafo freelance para Simpa Press, Corby Sigma y AP. El mundo ha podido ver el horror de la guerra y la destrucción de Chad, Vietnam, Camboya, Líbano, Sáhara Occidental, Kurdistán, Nicaragua, Kosovo, Afganistán e Irak, entre otros, a través de sus fotografías. Su trabajo ha aparecido en publicaciones de noticias en todo el mundo, incluyendo Paris Match, Life, Tiempo, Newsweek, El País, The New York Times y Le Monde. Y sus fotografías de guerra están reunidas en una obra titulada Los años de guerra, además de publicar Entre la luz y la sombra, autobiografía de una corresponsal de guerra. Esta Juana de Arcos de la fotografía ha ganado premios como el SCAM Mujer del Año y ha sido condecorada como Caballero de la Legión de Honor en reconocimiento a su labor de fotógrafo de guerra. En 1997 entró con los talibanes en Kabul y fotografió con su Nikon escondida bajo el velo a las mujeres oprimidas por la intolerancia. Este es un breve resumen de una gran vida, una vida que podría ser una novela, tan rica que sería difícil de contar en un solo libro, una vida entre la luz y la sombra. Esta es la entrevista a una corresponsal de guerra, a Christine Spengler. Christine, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros, María José. Pero bueno, para entender la fotografía y el dolor impreso en ellas, hay que conocer su vida y su vivencia. ¿Qué fue lo que la empujó a realizar este trabajo tan profundo y difícil? Pues creo que lo sabes, son las primeras frases de mi autobiografía. Yo, que soy francesa, educada en Madrid, de pequeñita, quería ser escritora. Nunca había manipulado una de estas cámaras mágicas, como las llamo yo, y es solo a raíz de la muerte de nuestro padre en Alsacia, cuando mi joven hermano Eric, que es el hilo rojo de mi libro, y yo decidimos huir hacia el sol, huir hacia el desierto, para olvidarnos un poco de los cuervos de mi Alsacia natal, del funeral de mi padre, y ahí es como aterrizamos en plena zona conflictiva en el Chad, en África, donde nos hicieron inmediatamente prisioneros. Después de 23 días de cárcel, porque pensaban que éramos espías o periodistas, que habíamos venido a ayudar a los rebeldes chadianos, los tubus, mi decisión ya estaba tomada. Yo había pedido a Eric una de esas cámaras Nikon que él tenía, puesto que era fotógrafo de moda, y al regreso de la cárcel, siguiendo las mismas huellas en el desierto que se quedan grabadas 2 años a pesar de los vientos de arena, le dije a Eric, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que cuando tengo una cámara entre las manos y que quiero testimoniar para los otros, ya no siento el frío, ni el calor, ni el miedo. Y le dije, seré corresponsal de guerra, aprenderé mi oficio sobre el terreno para testimoniar de las causas justas. Así es como todo empezó. Y desde entonces no ha dejado de fotografiar ese mundo. Desde entonces no paré. Ya solita sin Eric, como sabes, pero siempre con su cámara talismán, esta Nikon, que no es digital, por supuesto, con un angular 28 milímetros, al cual sigo siendo fiel, y hace que por eso mis fotografías, cuando las veáis en muy grande, porque el gran angular te permite enseñar el dolor en primer plano y a veces la esperanza o todo lo que pasa atrás, antes o después de la batalla, sobre todo. ¿Y qué siente cuando ve ese mundo a través del objetivo de su Nikon? ¿Consigue extraerse de ese horror que ve? Es decir, todo el mundo lo sabe. La cámara fotográfica, María José, ejerce de pantalla contra el horror. Primero, porque tienes una visión fracturada. Yo cuando estaba de pie en sandalias y blue jeans, solita, fotografiando el célebre y trágico bombardeo apocalíptico de Phnom Penh, la capital de Camboya, 15 días antes que entraran los Khmer Rojos, yo, que alrededor mío cayeron 220 roquetas en 20 minutos, yo felizmente no veía lo que caía alrededor mío y me concentraba sobre mi trabajo,
que dio esta foto que conocéis, muy negra, inspirada de nuevo, seguramente por Goya, que fue mi maestro de pequeñita, ya que como yo no había hecho una foto en mi vida, ni leído una revista fotográfica, pero mi tía Marcelita, que era como mi madre en Madrid, me llevó cada semana 2 veces al Museo del Prado desde los 7 años. Yo enseguida le dije, yo prefiero Goya que Velázquez. Me impactaron ya de muy pequeña los negros tan profundos, la tragedia, los desastres de la guerra de Goya, que por supuesto me influenciaron a la hora de encuadrar y fotografiar más tarde. En ese sentido hay que resaltar que una de las fotografías considerada como una de las 100 mejores fotografías del siglo es de Christine Spengler. Es una de la que aparecen niños que se ríen y sacan la lengua con el fondo de una calle de Londonderry en llamas en Irlanda del Norte y se conforma como un cuadro perfecto, ¿no? Es ahí donde podría decir que se inspira usted. Exactamente. Mira, María José, es exactamente en esta fotografía cuando pensé en Goya a la hora de encuadrar, porque los niños estaban muy cerca de mí. Entonces pensé, no, ¿cómo hacía Goya, que era mi única referencia? ¿Cómo hacía Goya en los fusilamientos de 3 de mayo? Goya nunca cortaba pies, manos, cabezas. Goya dejaba mucho espacio alrededor de sus cuadros de guerra. Por esto di un salto 1 metro para atrás, encuadré y salió más o menos perfectamente. En el libro de Christine Spengler, Entre la luz y la sombra, autobiografía de una corresponsal de guerra, hay un momento que es donde describe perfectamente cómo intuye que esa es la foto, ¿no? Es en una charca cenagosa a unos cuantos metros de un camión militar, un niño soldado se baña con el casco en la cabeza. Es entonces cuando un enorme búfalo entra a su vez en el agua. Ahí está mi foto, con sus 3 elementos: el camión militar, el niño soldado bañándose y en medio el búfalo. ¿Cómo la reconoce? ¿Cómo nos puede enseñar a nosotros a reconocer la foto? Bueno, porque además todo es muy rápido. Sí, eso es el talento del fotógrafo. El fotógrafo, contrariamente al cineasta que sigue al personaje y a la historia, el fotógrafo, su oficio, su talento tiene que consistir en resumir una situación en una foto. Es el único consejo que me dieron jamás en mi vida. Fue el famoso jefe mío, Horst Fass, que todavía, menos mal, vive, y lo vemos en muchos festivales de España, de Francia. Horst Fass, 2 veces premio Pulitzer, que ha sido mi jefe en el Vietnam, hizo de mí una mujer en la guerra. Él me dijo, ¿sabes, baby? Como me llamaba él. Yo era tan jovencita en Saigón cuando llegué con mi única camarita sobre. Además la llamaban el diablillo, ¿no? Porque se metía por todos los sitios. El diablillo en Irán, Sheitún, porque me meto gracias al hecho de ser mujer. El hecho de ser mujer y de tener obligación de llevar el velo por respeto en países como Irán o Irak, o más tarde el burka en el Afganistán de los talibanes, pues esto tiene la ventaja de que te permite mucho más fácilmente que a un hombre esconder la cámara, por supuesto. Así que el hecho de ser mujer siempre me ha ayudado mucho. Y hablando de Irak, usted, o de Afganistán, ¿no? Que es el país donde los talibanes prohibieron la música, el canto de los pájaros, las cometas, las fotos, todo. Hasta allí llega usted y hasta el mismo corazón del terror. Y usted no tiene bigote, pero sí la valentía de ponerse la burka, como usted dice. Ella ha compartido, es decir, usted ha compartido cárcel con muchas mujeres privadas prácticamente de todo. ¿Cómo es posible mantener la dignidad bajo ese manto de terror? Usted que lo ha vivido con su máquina de foto. Yo precisamente han escrito de mí que siempre he sabido realzar en todas las condiciones las más trágicas la dignidad del ser humano. Y esto, cuando usted mira mi libro de guerra que ha dicho Los años de guerra, que está en venta en Madrid, creo, en la fábrica, pues ahí se ve esta mirada frontal en casi todas las fotos que prueba que nunca he robado una fotografía y, más importante,
que nunca les he robado su alma. Al ser mujer, creo que esto ayuda, sobre todo con las mujeres en estos países, siempre hay esta osmosis. Ellas me veían llegar totalmente vestida de negro como ellas, pudorosa, los ojos bajos, sin prisa, porque la mujer es más paciente, más quizá delicada a veces que ciertos hombres que se precipitan para hacer la foto. Yo no, usted lo ha leído en mi libro. Yo primero digo en árabe, Ana mutahasifa jiddan, siento muchísimo lo que os ha pasado cuando estoy en un funeral, luego tomo el té. Y luego, cuando yo leo que ellas o ellos en sus ojos me dan el permiso, es cuando aprieto sobre el disparador. Usted ha fotografiado el duelo de muchas mujeres, pero también va a llegar un día en que va a vivir el suyo propio, algo muy doloroso, y con él la percepción del dolor se va a hacer más cercana. Usted que ha fotografiado la muerte tantas veces, el desastre, la hecatombe, ahora la vive. Qué paradoja, ¿no? ¿Qué cambio se produjo en usted a partir de vivir esa experiencia tan horrible? Usted quiere hacer alusión al suicidio Sí, de Eric, ¿no? Sí. Pues no quería hablar de eso porque es muy doloroso, pero me parece que es importante para entender la fotografía es normal, y su obra. Lo he escrito. El suicidio trágico, por supuesto, para mí, como son todas las muertes de mi joven hermano adorado con quien hice este viaje iniciático al Chad, eso me ayudó seguramente a ponerme al mismo nivel que ellas. Al minuto que yo ya era como una viuda iraní, yo era como ellas, yo también había perdido a un ser muy amado. Y eso seguramente es lo que hizo esta osmosis entre ellas, las mujeres, hermanas o madres de los mártires, como dicen en estos países, porque este dolor que ellas sentían, yo también lo había vivido en mi carne, y entonces ya no era une voyeuse, una persona que mira el dolor de los otros, sino que yo lo compartía porque lo sentía yo misma profundamente. Usted afirma en su libro que las mujeres, hablando en primera persona, tenemos nuestra propia manera de fotografiar la guerra. Fotografiamos los cuerpos muertos, los osarios, las casas que se desploman, pero también el dolor que se refleja en el rostro de las mujeres, de los niños, de los supervivientes. A pesar de comportarse como un hombre en el campo de batalla, su corazón de mujer queda reflejado en todas las imágenes que capta con su Nikon. ¿Cuál es esa sensibilidad de la que habla? ¿Qué es lo que nos hace diferente a los hombres? Pues la suerte de la mujer corresponsal de guerra, creo yo, es ser doble. Físicamente tenemos que tener la entereza y la fuerza de un hombre para escalar montañas, para ver todas estas cosas, puesto que somos los ojos del mundo, pero sin dejar nunca esta sensibilidad peculiar que tenemos. Entonces yo casi todas las fotos famosas las he hecho antes o después de los acontecimientos. La foto a la que hacía alusión de los niños de Derry fue después de 2 días de batalla en el Bogside, del lodazal de Londonderry. Ya muchas veces hay que saber esperar, y las cosas interesantes, y yo como mujer y las otras compañeras mías que fueron 3 en esta generación, pues también al ser mujer teníamos este contacto privilegiado con las mujeres que no pueden tener los hombres. En Irán, una mujer cuando ve a un hombre fotógrafo, por supuesto se tapa la cara con el chador. Y vos habéis visto que en mi libro, pues todo lo contrario, abrían así su chador para enseñarme su rostro maravilloso, porque las iraníes son muy bellas, y me decían, Cristi, como decían, enseña por favor que somos bellas a pesar del chador. Entonces para mí es mucho más fácil, y penetrar también en sus casas prohibidas a los hombres, como hice en uno de los penúltimos reportajes en Irak, donde me fui para Paris Match y El Mundo de Madrid, y que dije que no quería ir de militar en los helicópteros con los americanos, sino
con mi chadorcito, que ahí se llama abaya, negro, mi Nikon más o menos oculta y discreta, como siempre, bajo el velo. Pedí a una guía femenina islamista que me llevara a la calle de los mártires de Teherán, y así es como pude entrar en cada hogar donde las mujeres, sollozando, se agarraban al retrato inmenso de sus mártires que habían rodeado de flores de plástico. Eso dio lugar más tarde a las fotos en color que yo hago a cada regreso o reportaje, donde el personaje central, como en los cementerios de los mártires de Irán, está rodeado siempre de objetos del recuerdo. Uh-huh. También podemos hablar efectivamente de... Porque todas las fotografías de Christine Spengler son en blanco y negro. Además, esa mirada, una mirada que se aleja del sensacionalismo y de la sangre, ¿no? Hay una fotografía de Camboya donde lo más significativo es que no aparece el cuerpo mutilado del soldado, sino el llanto del niño arrodillado junto a él, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Christine Spengler también es luz, porque ella es luz en sí misma, una mujer llena de vida. A los 7 años llega a España y descubre su pasión por este país, por el espectáculo de los toros, que la va a dejar fascinada, y ninguna casualidad la llevará a vivir a la calle Válgame Dios, a la casa del maestro Manolete. El color infinito que refleja en la fotografía en las que expulsa los demonios del dolor muestra la obra de un artista con vocación de corresponsal de guerra. ¿Qué intenta decir al mundo con estas otras fotografías barrocas y surrealistas donde aparecen sus macarenas y sus toreros y todo ese color? Bueno, no pretendo lo que ha dicho muy bien. Estas fotografías mucho más personales las creo desde años a cada regreso de reportaje, cuando yo me paro más bien en Madrid, que considero mi ciudad, mi país, más que Francia, puesto que fui educada ahí. Y claro, y ahí es donde, liberándome, recuerdo sin querer, por supuesto, lo que me enseñó de pequeña mi madre, Huguette Spengler, que era una artista surrealista en París, y toda la enseñanza del Museo del Prado. Y todo este rigor que tengo que tener, esta austeridad en la guerra frente al momento de reflejar la historia, en las fotos color ya dejo mi fantasía, mi lado un poco daliniano, heredado por mi madre, ya sale, pero tampoco es casualidad, porque estas macarenas que he fotografiado tanto y que gustaron a Christian Lacroix, estas macarenas para mí no lloran solo el dolor, por supuesto, de los toreros, sino para mí lloran para el dolor del mundo. Y muchas veces en mis exposiciones de guerra pongo una macarena terrible con lágrimas de vidrio y escribo: ellas lloran por el duelo del mundo, por el niño de Bolivia, por el niño camboyano del que hablaba, por los niños saharauis. Usted, que ha fotografiado como nadie la tragedia en Irlanda, que vio a los niños atacar a los soldados a pedrada y que reían entre llamas, a su vuelta y una vez firmada la paz encontrará un mundo impensable por aquellos días. Va a encontrar el color que tanto gusta a Christine Spengler. Y ahí, delante del muro de Bernadette de Blin, le piden que haga fotos de esperanza. ¿Cómo se hace esa fotografía? ¿Cómo se fotografía la esperanza? La esperanza es más difícil de fotografiar, de plasmar, que la realidad cruda y dolorosa de la guerra. Por eso he tenido este recurso de estos fotomontajes que yo hago, y por ejemplo, un buen ejemplo es la foto que llamo Polisario Dream, en Sueño Saharaui, en que he arropado una foto de guerra del Frente Polisario, 2 combatientes, un hombre y una mujer, conduciendo un Land Rover minutos antes de una gran batalla, y los he rodeado de bugambilles, rosas, y parece que el Land Rover está vagando por un cielo azul, y esta ha sido mi manera de plasmar mi sueño, que haya paz un día en el Sáhara, como en el mundo entero, por supuesto. Ojalá. Pero ahora Christine Spengler vuela al otro lado de su mundo, a Buenos Aires. ¿Qué ha encontrado allí? Bueno, ahí he encontrado
Me ha embelesado este viaje a Buenos Aires, donde espero volver y quizá exponer las fotos de guerra y de luz en un gran museo. Estoy escribiendo un libro sobre estas vivencias. Me ha fascinado la cultura de ellos, el tango nostálgico, por supuesto, y he aprendido quizá al cruzar el océano, este charco negro, he decidido enterrar ciertos fantasmas del pasado para liberarme un poco de estos fantasmas de la guerra que me persiguen, y que cada día, María José, me parece con más barbarie y crueldad la guerra de hoy. Cuando pienso en lo que pasa desde Abu Ghraib, ya a veces me pregunto y me digo que creo que ya no quiero volver, porque el mundo se ha vuelto completamente loco, y quizá el ir ahí es quizá también una manera de participar en esta locura. Así que de momento estoy exponiendo más bien la doble exposición, como hice hace poco en Madrid, que va a venir a París muy pronto, y quizá a Buenos Aires, que se llama Luces y Sombras, es decir, los dos aspectos, como es el mundo, ¿no? Que el mundo es mitad sombra y felizmente mitad sol también. Usted, que ha tenido varios padrinos de guerra, uno de ellos Don McCaulin, la estrella del Sunday Times Magazine, le dio un consejo: una cámara fotográfica tiene que ser como un cepillo de dientes, no hay que tener miedo a estropearla. Y también le dirán que tiene que fotografiar siempre lo que le dé la gana, un perro, un gato, un farol. ¿Qué aconsejaría a los futuros reporteros de guerra? Pues lo mismo, por supuesto. Lo primero, es mucho más difícil hoy, María José, empezar una carrera de fotógrafo de guerra que yo cuando empecé, que a la época ni te pedían tarjeta de prensa. Lo cuento en mi libro, todo el mundo sabe que yo había maquillado mi tarjeta de esquí del Club Alpino y había escrito live con una foto, y de lejos a los soldados ingleses entre las llamas yo gritaba live, live, y pasaba entre las bombas sin que ellos ni se acercaran para mirar, hasta el día que también lo cuento, llegó de Nueva York el fotógrafo de Live y me riñó, pero le expliqué que era el modo para mí de empezar, y así. Pero hoy ya todo esto no es posible. Ya hoy, primero con la fotografía digital, ya se acabó los auténticos testimonios de guerra, porque con la fotografía digital usted sabe que se puede trastocar todo, mientras que nosotros no podíamos. Entonces ya lo veo menos interesante, pero es muy difícil para los principiantes en sí, que el único modo para ellos, yo les diría que el único modo de empezar es viajar, y por supuesto, y como no tienen por supuesto el dinero, pues pedirles a unas ONGs, que esto sí, que les inviten a unos países, por ejemplo, hay ONGs en Asia, en África, o incluso el Frente Polisario lleva muchas veces fotógrafos, te dan alojamiento y comida, y tú a cambio les das fotografías, como yo hice cuando usted contaba lo de que bajo mi burka escondí la cámara, conseguí entrar en el gran hospital de mujeres de Kabul, donde fotografié estas Madonas afganas, como la llamo yo, y la directora del Hospital de Médicos del Mundo era española, por suerte, y me ayudó, porque me dijo: Cristín, yo la ayudo, le presto una burka para que usted entre, pero luego usted me regalará sus fotos. Y así es, creo, el único modo de empezar hoy. Pero como decía el gran periodista y fotógrafo Enrique Meneses el otro día en una conferencia en Madrid, marcharos, tomar el primer avión. Pero el único modo, creo yo, si me puedo ayudar a estos jóvenes fotógrafos, es pedirles ayuda a las ONGs.
Bueno, tenemos que ir terminando, pero no sin antes hacer una pequeña cita al fotógrafo español Gervasio Sánchez, que dice que hay que buscar otra manera de contar las cosas, y eso es lo que lleva haciendo desde 1970 Christine Spengler con su inseparable Nikon. Esa Nikon que me imagino que seguirá conteniendo las palabras que le dedicó su hermano Eric. Hasta pronto, hermanita. Gracias, Christine, porque me ha dado la oportunidad a mí y a muchos de los que le estamos escuchando esta tarde de hablar con una mujer excepcional por su vida, por su obra y por su compromiso. Hasta pronto, Christine. Gracias. María José, muchísimas gracias a vosotros y espero volver pronto a Sevilla.